Vale, vamos a empezar con una presentación. Entonces, esta presentación, como he dicho, es así un poco breve para introducir las fascias. Yo sé que a mucha gente como le gusta este tema y a veces es un poco difícil de imaginar lo que es o de entenderlo del todo. Entonces, la fascia es una membrana de tejido conectivo fibroso. Hay varios tipos de tejido conectivo y es importante como destacar que es un tejido conectivo fibroso. Y la fascia lo que hace, que es también parte de su papel que lo destaca, es que la fascia envuelve músculos, órganos y huesos. Es una membrana que hace la función sobre todo de envolver. Y a través de esta función también no solo envuelve, sino que separa una estructura de la otra y le permite movimiento. Vale. La fascia está compuesta principalmente por fibras elásticas y fibras de colágeno suspendidas en una matriz gelatinosa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es diferente que a un músculo porque la fascia no está vascularizada, no hay sangre. Si cortas la fascia, no sangra, porque no pasan, no está muy vascularizada o casi nada. Y para imaginar cómo está hecha, normalmente es un tejido que es como blanquecino o amarillento. Y para las que comemos carne o hemos comido, os podéis imaginar cuando cortas un trozo de pollo, siempre hay como una parte blanquecina o amarillenta que es como un poco asquerosa y la apartas y la dejas de lado. Esto es la fascia, sería el recubrimiento del músculo. Y en anatomía, la fascia, siempre igual que cuando comemos, en anatomía igual, pues siempre la han apartado como algo que no sirve de nada y no interesa, porque se ha enfocado más hacia los músculos y hacia los órganos y los huesos, la anatomía tradicional. En los últimos años, como 20 años más recientes, se ha descubierto que la fascia tiene muchas funciones mecánicas y también fisiológicas interesantes y por esa razón cada vez tiene más como protagonismo, sobre todo en terapias complementarias. Entonces, una cosa importante de saber de la fascia, está compuesta, he puesto aquí, de fibras elásticas y de colágeno en una matriz gelatinosa, o sea, como en un líquido aguoso. Y las fibras que más nos interesan son las elásticas y las de colágeno, porque tienen dos propiedades. Una que es la propiedad de ser elástico y adaptable, y la otra es de ser colágeno, que es un poco más rígido y da como solidez a la estructura del cuerpo. En la fascia hay otras células también que nos interesan un poquito menos y por eso las he dejado de lado y las podéis investigar por vuestra cuenta. Lo más importante para nosotros a nivel estructural son las fibras elásticas y las de colágeno porque tienen las propiedades que caracterizan la fascia, esta capacidad de ser elástica o más rígida según la necesidad del cuerpo. Entonces, la proporción entre esos dos tipos de fibras es lo que determina el grado de fuerza y elasticidad del tejido. Y esto depende un poco de la parte del cuerpo de la que estamos hablando y la función. Por ejemplo, hay zonas que son más rígidas, más cartilaginosas, y eso se debe a que tienen más colágeno, mientras las partes, las fascias más elásticas no necesitan hacer un papel tanto de soporte, sino más de plasticidad y por esto tendrán más fibras elásticas. Y esto depende de qué parte del cuerpo estamos hablando y de la función de las fascias a las que nos referimos. Doy un ejemplo, una fascia que envuelve un órgano será mucho más elástica que rígida. Una fascia que envuelve un músculo que tiene que soportar mucha carga mecánica se volverá más rígida para ayudar al músculo a soportar la carga mecánica.
Vale, entonces también las fascias cambian con el tiempo, con la edad y con nuestra hidratación. A medida que nos vamos haciendo más mayores, nuestros tejidos pierden hidratación y también las fascias se vuelven más rígidas y deshidratadas. Esta es otra imagen para ayudaros a entender la función del papel de las fascias y, como he dicho antes, funciona como envoltorio. Y eso lo saqué de un libro de Tom Myers, un hombre que era rolfer, y lo que quiere demostrar es que si esta caña que vemos en la imagen imaginemos que es un hueso, y esta bolsa de plástico con la que lo envuelve representaría la fascia. Y normalmente, igual que esa bolsa de plástico, la fascia tendrá como 2 capas y tiene una textura resbaladiza, ya que tiene un componente líquido o gelatinoso. Y esta liquidez o esa textura así resbaladiza permite a que estas estructuras entre sí vayan resbalando. Entonces permite a que los órganos tengan un poco de movilidad. Imagínate cuando respiras, los pulmones se hinchan y se deshinchan y se mueven dentro de la caja torácica gracias a la pleura pulmonar que es fascia. Y también los músculos que trabajan en concierto unos con otros necesitan poder resbalar unos sobre otros sin fricción para poder funcionar mejor. Y es por eso que las fascias son tan importantes en terapias complementarias y en yoga, porque cuando hay problemas con las fascias hay también problema con movimiento, adherencias y cosas de este tipo. Y ahora en un rato voy a hablar de esto, de las adherencias y de las lesiones de las fascias, pero primero quería hablar de 3 tipos de fascias en concreto. Entonces tenemos una capa de fascia que la llamamos superficial, una profunda y una visceral. La fascia superficial es la que encontramos justo debajo de la piel, se llama también hipodermis y recubre todo el cuerpo como si fuera una muda de neopreno. La fascia profunda es la fascia que separa los músculos unos de otros y la fascia visceral es la que se encarga de las vísceras, de proteger a los órganos. Y una manera que nos enseñan en el Rolfing a entender las fascias, que es muy visual, muy fácil de comprender, es de comparar la textura de las capas del cuerpo humano a las capas de una naranja. Entonces, si la piel de la naranja corresponde a nuestra piel, la piel blanca debajo de la cáscara correspondería a nuestra fascia superficial, que envuelve la naranja debajo de la piel y mantiene su forma, su cohesividad. Después, también hay más pielecitas finitas que separan la naranja, o en este caso una mandarina, en gajos. Entonces, esto correspondería a la fascia profunda. Eso. Y igual que en una mandarina o en una naranja, en la naranja, por ejemplo, separa la naranja en gajos y dentro de nuestro cuerpo separa los diferentes músculos unos de otros. Lo que aquí no hay movimiento en una fruta, obviamente, pero en el cuerpo humano también permite haber fruta, no solo forma. Movimiento, no solo forma. Vale, después la fascia visceral, no tengo un ejemplo aquí, esa metáfora de la fruta ya solo tiene sus límites. La fascia visceral es la que envuelve y protege órganos. Y ejemplos de fascia visceral, como he dicho, es la pleura pulmonar, el pericardio, el peritoneo que envuelve todos los intestinos y los órganos digestivos y estructuras de ese tipo. Son membranas muy finitas que, como he dicho antes, le permite tener su motilidad. Aquí tengo unas fotos un poco fuertes. Espero que no os molesten demasiado. Solo es una imagen de una disección de un cuerpo humano de fascia superficial.
Y esto es de un libro de Tom Myers, y esto es el trabajo de un anatomista que se llama Gil Hedley, que trabaja mucho con terapeutas complementarios en Estados Unidos y tiene toda una página web y tal. Y entonces aquí él en esa disección ha aislado el hipodermis, que es la fascia superficial. Entonces podéis ver que es como una muda del neopreno real, ¿no? Es gruesa y aquí vemos diferentes texturas. Vemos también como, ¿no? En las partes del cuerpo que tienen más grasa se refleja, ¿no? Se ve y además tiene un color más amarillento. Y lo interesante de esta estructura de fascia superficial es que también, igual que una muda de neopreno, ayuda a mantener la temperatura corpórea, entre otras cosas. Y también determina y mantiene la forma de nuestro cuerpo. La fascia profunda es, como he dicho antes, el recubrimiento de los músculos. No solo recubre cada músculo, sino recubre los haces musculares y las fibras. Las fibras musculares son las partes más pequeñitas y también tienen su propio recubrimiento de tejido conectivo. Después también se recogen en haces, que también está recubierto por tejido conectivo, y después están recogidos en músculos. Y básicamente todos estos envoltorios de tejido conectivo permiten a los músculos tener su contractibilidad, permiten que cuando se contraigan todas esas fibras resbalen una sobre otra y el músculo se pueda acortar, igual que se pueda estirar. Y también permite a músculos agonistas y antagonistas trabajar juntos unos a otros sin inhibirse unos a otros, a menos que no haya adherencias. Y como he dicho, lo vamos a ver en un momento. Esto es un ejemplo de fascia visceral, o sea, el recubrimiento de los pulmones, que es la pleura pulmonar. Esta membrana finita separa el pulmón de la caja torácica y le permite mover y cambiar de forma dentro de la caja torácica. El peritoneo también. El peritoneo es el envoltorio de las vísceras del intestino y también les mantiene cohesivas en su sitio y le da espacio para moverse. El pericardio es el envoltorio del corazón dentro del mediastino que le permite la libertad de latir. Y el periósteo es otro tipo de fascia que recubre los huesos. Vale, vamos a hablar un poquito de las lesiones de las fascias. Las lesiones de las fascias se llaman adherencias o cicatrices. Las cicatrices ya las conocemos bien todos porque hemos visto lo que pasa con nuestra piel cuando nos cortamos. Se crea más fibras de colágeno para cerrar la herida y también darle como cierta elasticidad, pero también cierta fuerza para que no se vuelva a abrir. Y estas también cambian un poco la morfología del cuerpo, depende de dónde están, pero ya que sí, es como un sitio dentro de las fascias que se queda pegado. A veces, según dónde están y cuántos son de grandes o antiguas, a veces pueden un poco limitar ciertos movimientos entre músculos o capas de tejido. Después hay otro tipo de lesión de la fascia que se llama adherencia, y estas son las que nos interesan a nosotras más, ¿no? Son adherencias, mira, tengo otra diapositiva, causadas por hábitos cotidianos, por ejemplo, falta de ejercicio o movimientos repetitivos o simplemente por el proceso de envejecimiento que tiene que ver con la deshidratación. Entonces, las adherencias se crean mucho, como vemos en el dibujito, cuando uno se queda sentado mucho tiempo y no tiene movimientos variados. Esto hace que el cuerpo, en respuesta a tener que aguantar cierta postura, vaya creando adherencias en las capas del tejido conectivo para ayudarte a mantener esa postura antinatural, por
darle un nombre, más tiempo. También los movimientos repetitivos crean problemas. Perdón. Había un ruido de fondo, he quitado. Vale. Entonces también movimientos repetitivos pueden crear adherencias entre tejidos y pueden crear lesiones, ¿no? Y esto, la mayoría de nosotras que somos profesoras de yoga lo podemos comprobar en nuestras clases, ¿no? Falta de movilidad, falta de elasticidad. A veces puede ser, digamos, por temas genéticos, pero muchas veces se debe simplemente a la falta de movimiento y de ejercicio, ¿no? Que es muy común ya en nuestra cultura. Y esto, como he dicho antes, pues cuando hay problemas problemas con las fascias, también hay problemas a nivel de movilidad, de también eficiencia muscular y también normalmente hay síntomas como rigidez y compresión de articulaciones, ¿no? Y normalmente, bueno, sí, la espalda es la parte que está normalmente más afectada y que tiene menos movilidad. Entonces, un poquito sobre las fascias y el yoga. Si las adherencias se causan por falta de hidratación y por falta de movimiento, entonces ¿será que es posible rehidratar y movilizar las fascias de alguna manera, ¿no? Y esto lo hemos comprobado ya bastante bien los terapeutas manuales y los profesores de yoga, que es posible devolver elasticidad a los tejidos y más movilidad a través de terapias manuales, sobre todo las que trabajan con fascias y también con una práctica de yoga. Yo en mi trabajo de Rolfing trabajamos principalmente las fascias y vamos mucho por tacto. Ya con las manos puedes ver donde hay adhesiones y notas como debajo, notas que los tejidos musculares son más rígidos o notas más bultitos y esto normalmente se debe a adherencias y simplemente con técnica manual, con las manos, es posible estirar y deshacer las adherencias. Y también el yoga funciona de una manera parecida porque en yoga nos estiramos mucho el cuerpo y eso también permite estirar el tejido conectivo, las fascias y devolverle su elasticidad natural. De hecho, hay toda una rama de yoga que es el Yin Yoga que está diseñado solamente casi para trabajar con las fascias y devolverle elasticidad. Pero el trabajo de las fascias no se limita solamente al Yin Yoga. Yo creo que se trabaja en cualquier estilo de yoga simplemente por el tipo de movimiento que hacemos. Entonces, una cosa es mantener movimientos variados y sobre todo repetidos, o sea, moverse todos los días de formas diferentes para darle al cuerpo una oportunidad de abrir canales nuevos. Después, estiramientos van muy bien para trabajar las fascias, para deshacer adhesiones. Y ajustes manuales, eso es controvertido. Hay personas que no les gustan y creen en ellos y hay otras que sí. Como terapeuta manual, yo sé que el cuerpo de cualquier persona responde a un tacto un tacto no agresivo, un tacto que invita a la persona a relajarse. Y entonces los ajustes manuales, tanto en el yoga como en otras modalidades, creo que van muy bien para ayudar a trabajar las fascias. Siempre obviamente de forma no agresiva ni forzada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener las fascias en buen estado? Pues mejor calidad de movimiento es una de las cosas que destacan. También descompresión articular.
Y también hay una respuesta del sistema nervioso. El sistema nervioso se relaja cuando trabajas el tejido conectivo. Al menos yo lo he visto en mi práctica y lo vemos en el yoga. Nos calma la práctica. Aunque hagamos prácticas más dinámicas, al final el resultado es que el sistema nervioso se queda más tranquilo y menos agitado. Vale, y ya está. Aquí he acabado mi pequeña presentación de prueba y si queréis encender vuestros micrófonos y podemos hacer una ronda de preguntas.